Bien, buenos días, muchas gracias por asistir a esta conferencia. El horario, no sé qué es el mejor para los que están en los últimos ciclos, pero les agradezco que estén acá, agradezco que me hayan invitado a la Semana de Ingeniería y voy a compartir con ustedes digamos, un primer eh, avance de una exploración que estamos iniciando en el área de estructuras. No sé si ustedes saben, dentro de ingeniería civil tenemos diferentes especialidades. Un grupo de nosotros, el grupo de estructuras, decidió hace unos años conformar un grupo de investigación y este año hemos decidido dedicar nuestros esfuerzos de investigación y más adelante esfuerzos académicos y de educación continua a la vulnerabilidad sísmica y ahora específicamente al objeto tapial, ¿no? Al sistema constructivo tapial. Muy bien, voy a presentar un tema que tiene para conversar muchas cosas, adelante, y voy a tratar de ir en el ritmo que tenemos solo 30 minutos en principio y luego unos minutos de preguntas, ¿no? Lo que están viendo allí es un hospital construido en Nepal y que atiende a 100.000 pacientes al año, ¿no? Ha triplicado su capacidad de atención y entre los diferentes retos que enfrenta este hospital es que se encuentra en un país altamente sísmico, ¿no? Ustedes no sé si saben, pero hace algunos años Nepal sufrió un terremoto que destruyó gran parte de su infraestructura, afectó la vida de muchas personas y como solución a esta necesidad social de poder atender a la población de esta zona, un grupo de instituciones locales buscaron asesoría internacional y desarrollaron este proyecto que es una muestra real del potencial de Tapial, ¿no? Para poder desarrollar ingeniería sostenible, ingeniería resiliente, saludable y económica, ¿no? Vamos a ver más adelante algunos detalles, ¿no? Pero digamos que todo esto parte de un problema, ¿no? Vamos a dividir la conferencia en tres partes y primero nos dedicaremos al problema. Somos ingenieros civiles, pero, digamos, formamos parte de la sociedad. En algún momento vamos a tener que complementar un poco nuestras funciones y adoptar una posición un poco más fuerte. Así que tal vez lo que voy a decir ahora suene a algunas cosas no técnicas, pero creo que es un buen momento para que ustedes tengan algunos datos que creo que los van a ayudar a tener una visión muy amplia del problema. Fíjense, en nuestro país, de los niños de primaria y secundaria, solo el 24% de los de primaria tienen una buena comprensión lectora, ¿no? Y en cuanto a la secundaria, ¿no? Los buenos resultados en matemática están en el orden del 9%, ¿sí? Si nosotros seguimos teniendo ese tipo de condiciones, probablemente nuestro país no vaya a poder salir adelante. Porque si no tenemos ciudadanos educados, pues nuestras decisiones importantes a la hora de elegir a nuestras autoridades, a la hora de elegir el futuro de nuestras familias, a la hora de poder acceder a mercados laborales cada vez más competitivos, va a estar muy complicado. Entonces, tenemos unas brechas sociales, ¿no? Y quisiera que, digamos, traten de expandir un poco sus preocupaciones más allá de la ingeniería y tratar de entender cómo hacemos para que una persona, un compatriota, pueda tener una capacidad tan básica como la lectura las habilidades numéricas, ¿no? Y hay otros problemas, ¿no? Como ven ahí, la cantidad de doctores por número de habitantes, el acceso a los servicios sanitarios, etcétera.
Nuestro país ha avanzado en la cuantificación de esas necesidades. Y si alguna vez se preguntan, porque a veces nos dicen, ¿no? ¿Por qué queremos ser ingenieros, no? Y al comienzo tenemos unas respuestas orientadas principalmente a los gustos, ¿no? Me gusta la matemática y por eso decidí ser ingeniero. O mi tío es un ingeniero, me llegó la hora y me gusta. Pero fíjense, aquí les doy unos billones de razones para que tengan más gusto por la ingeniería, ¿no? Si se dan cuenta, los números que están ahí como una B representan, como les decía hace un rato, billones, ¿no? Según el cálculo del Ministerio de Educación, hay una necesidad de 33.000 millones de dólares o 33 billones de acciones relacionadas con infraestructura educativa, ¿no? Tanto infraestructura existente como infraestructura nueva. Esto, cuando se realizó, no cubrió algunos aspectos como el fenómeno del Niño, no cubrió el cambio climático, así que este número es, digamos, de alguna manera subestimado, ¿no? Hace unos años, la anterior administración hizo una estimación de cuáles serían las necesidades de inversión en infraestructura para la competitividad, de llamar, ¿no? El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Y el resultado fueron 100 billones de dólares, ¿no? 100.000 millones de dólares en necesidades que solamente fueron cubriendo el acceso básico, ¿no? Aquí no se habla de calidad todavía, sino simplemente de darle a las personas lo que necesitan, no de hacer que ese servicio luego sea de mayor nivel, ¿no? Y fíjense que esos números son una parte de un paquete más grande, ¿no? La reforma que se necesita no solamente pasa por infraestructura. Nosotros somos una pieza en un objetivo mucho más grande que cubre unas necesidades que van más allá de lo físico, ¿no? En el caso del sector de educación, donde he tenido la suerte de trabajar y sigo trabajando, una de las cosas que he tenido que aprender, ¿no? Y que ahora trato de compartir con todos, es que los edificios no son todo, ¿no? Incluso si uno habla con un ministro de Educación, y alguna vez me ha tocado participar en una reunión, algunas de estos intercambios a ese nivel son basados en documentos como estos, ¿no? Este es un documento actualizado, de la versión actualizada de un documento basado en una herramienta llamada estudio de impacto, ¿no? ¿Cuál es el verdadero impacto de la inversión pública en esos problemas sociales que mencionamos hace un tiempo? Y saben que en la lista de las buenas cosas en las que debemos invertir y las malas cosas, la infraestructura aparece entre las malas cosas, ¿no? Pero no porque sea mala, sino que por sí solas no resuelven el problema. No hacemos nada teniendo una infraestructura tan buena si no tenemos profesores que comprendan el problema pedagógico y que puedan ayudar a esos niños a resolver los problemas que mencionamos hace un rato y a prepararlos para un futuro que es mucho más agresivo que hace 10 años. Entonces, ¿qué es bueno para resolver el problema social? Por ejemplo, es bueno, ¿no? Como dice aquí, Best Buys, las mejores compras serían, por ejemplo, comunicar a los estudiantes lo interesante y lo rentable que es que estudien, ¿no? Y otras ideas más, ¿no? Pero si se dan cuenta, entonces, para cerrar esta primera parte, la pregunta es, ¿qué es infraestructura de calidad entonces, ¿no? Si somos una pieza dentro de un paquete mucho más grande, ¿no? Para empezar, infraestructura de calidad, la definición ha ido cambiando, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Y para evitar muchas versiones, hace unos años, en el 2019, Japón empezó a trabajar con los gobernantes de los países más poderosos y todos firmaron un documento dominado Principios de Inversiones en Infraestructura de Calidad, ¿no? Eso se ha ido ratificando con el tiempo y ahora está involucrado en todos los niveles
de gobierno de los países desarrollados, la OECD, el Banco Mundial, el Banco Asiático, la CAF, etcétera, están trabajando ahora orientándose por esos principios. Y esos principios lo que dicen, de alguna manera, es un poco lo mismo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Que si vamos a gastar, tenemos que gastar con precisión. No podemos construir cosas extremadamente costosas, sino óptimas, ¿no? Que tengan en cuenta el ciclo de vida, que después de varios años podamos estar felices como lo estuvimos el primer día, que sea amigable con el ambiente, que pueda enfrentar los terremotos, las inundaciones, las temperaturas que muy pronto van a elevarse, ¿no? Si ustedes no sé si han visto, pero las probabilidades de que rompamos el límite de 1.5% de temperatura se han elevado al 66% y se estima que en el 2027 vamos a superar ese límite y probablemente, según lo que dicen los especialistas, no va a haber marcha atrás, va a ser muy, muy difícil, ¿no? Entonces nos espera un entorno bastante complejo y lo que tratan de decir estos principios es que nuestras soluciones, las soluciones que ustedes desarrollen, tanto por el aspecto desde el frente público como desde el frente privado, van a tener que ser soluciones mucho más integrales que las de ahora, ¿no? Y aquí vamos a dar algunas malas noticias, ¿no? 8% de las emisiones globales vienen de la industria del cemento. O sea, nosotros trabajamos con un material que nos encanta, ¿no? Lo usamos en los cursos de ingeniería. Ahora algunos de ustedes han sido, o son mis alumnos de Concreto Armado 1, de Concreto Armado 2, con el ingeniero Danillón, y de alguna manera debemos ser conscientes, ¿no? De que estamos trabajando dentro de una industria que es altamente agresiva para el ambiente. El 8% de las emisiones globales vienen de la industria cementera, 4% de los 40% de los recursos globales son consumidos por la industria de la construcción, ¿no? 16% del consumo de agua también tiene que ver con la industria de la construcción, y estamos en un momento histórico en el que esto está cambiando. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de usar para su menú un depósito descartable biodegradable. Eso es algo que ya más o menos ha empezado a calar en nuestro país. O cuando vamos al mercado o a un supermercado, nos entregan o nos cobran unas bolsas que son biodegradables. Eso es algo a lo que ya nos estamos acostumbrando. Si ustedes han tenido o tienen la suerte de viajar a otros países, la cosa está mucho más avanzada, ¿no? Mucha gente invierte en vehículos eléctricos. Ustedes van a Colombia, por ejemplo, y piden un Uber. El Uber lo primero que pone al comienzo es la flota de autos eléctricos, ¿no? Cuesta un poco más, digamos, un 5% más caro que lo normal, que un Uber normal, pero es amigable con el ambiente. Y no saben cómo ese negocio se ha convertido ahora en un negocio mucho más fuerte, porque los niños de hace 10 o 15 años, que ahora son adultos, son más conscientes que nosotros, por lo menos que los que somos más adultos aquí, y están dispuestos a invertir y a comprar en cosas que son amigables con el ambiente, ¿no? Lo mismo está pasando con la industria de la construcción. Lo mismo está pasando con la industria. En otros países, en Europa, en Estados Unidos, donde este sistema constructivo no es el más, digamos, originario, ahora se ha convertido en una solución. Así que la idea o la propuesta que viene en la segunda parte es contarles muy rápidamente por qué es que el tapial puede ser un problema a esa brecha social y puede ser económico, eficiente, perdón, sostenible, resiliente y saludable. La solución. Estas son unas fotos tomadas por la investigación que realizó el ingeniero Gerardo Chang y su equipo en el 2013, si no me equivoco. Y lo que están viendo es una técnica constructiva tradicional que tenemos el orgullo de poder decir que la conocemos bastante bien. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Trujillo
y entre otras cosas a Chan Chan, ¿no? Chan Chan es una muestra de lo que se puede hacer con la tierra compactada, o bueno, no es exactamente compactada, pero con la tierra, ¿no? Esto es algo que está de alguna manera en nuestro ADN, y si lo despertamos un poquito y nos alineamos con las tendencias mundiales, vamos a tener, creo yo, una combinación muy buena, ¿no? Si han ido a Machu Picchu, eso es algo que me sorprendió mucho, pero si han ido a Machu Picchu, uno siempre escucha a los guías turísticos decir, pues, que bienvenidos a la Ciudadela de Piedra y todo lo demás, ¿no? Pero si han mirado con cuidado las fotos de Machu Picchu, no he traído fotos porque creo que ustedes luego las pueden buscar rápidamente, pero si hacen un zoom a la zona donde vivía la población, no la élite, sino la población, no sé si han visto esas zonas como unas pequeñas casas, ustedes vean la parte superior de esos muros y hay vegetación. Hay, dentro de ese enchape de piedra, hay muros de barro, ¿no? Muros de tierra que han resistido todos los años que nosotros ya sabemos que tiene Machu Picchu, ¿no? Lo que estamos viendo allí es una técnica en la que se compacta la tierra, ¿no? La misma tierra que tenemos en el terreno es humedecida, en algunos casos es estabilizada con materiales también naturales, con fibras naturales, y es puesta en unos encofrados de madera y luego compactada en unidades que se van moviendo progresivamente hacia la derecha y luego hacia arriba, ¿no? Ahí estamos viendo un maestro constructor, como menciona el paper de equipo, utilizando uno de los elementos para golpear el material y darle un nivel de densificación adecuado, ¿no? Estas capas empiezan, digamos, por 20 centímetros, ¿no? Y después de obtener un determinado nivel de compactación, se pasa a las siguientes capas hasta terminar una unidad y luego movemos el encofrado hacia otro lado, ¿no? Este es otro de los instrumentos, el famoso magiador. Yo no conocía el nombre de este instrumento hasta que pude acceder al manuscrito de la investigación, también es parte del proceso, ¿no? Fíjese cómo los encofrados de madera son sostenidos, son unidos por una serie de aditamentos, en algunos casos metálicos, cuando se dispone de metal, o con fibras hechas con los mismos cueros de los animales para poder evitar que las tablas se separen, ¿no? Antes de pasar a esto, según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 2011, el 47% de las paredes de las viviendas censadas fueron reportadas como adobe y tapial. Pero en nuestro país, hasta ahora, podemos decir que es un país que conoce la técnica o conoce el material. No necesariamente que conoce la técnica en sus mejores expresiones, que vamos a ver más adelante, que hay algunos retos y hay mucha investigación por la que tenemos que avanzar, ¿no? Muy bien, este es un corte, una elevación, perdón, de un muro de una vivienda que me tocó diseñar en el 2020, 2021. No está Luis por acá, Luis me ayudó, Luis Navarro me ayudó en este primer proyecto. He tenido la suerte luego de participar en otros dos proyectos más, y en estos proyectos tuvimos que ir hacia una versión un poco más moderna de la versión anterior, ¿no? Siguiendo normas que tenemos aquí y que también vienen de otros lados, en este proyecto decidimos reforzar el tapial con unas barras de acero que permitieran lograr una altura tan importante como esta, ¿no? Porque nuestra norma dice, mira, hasta acá nomás, pero este proyecto iba a otras alturas y tenía una serie de condiciones especiales, ¿no? En la versión, digamos, moderna, el cemento entra a combinarse con la tierra, que es una mezcla, por cierto, de arcilla, limo,
mucha arena, arcilla entre el 15 y 20%, y mucha arena. En la versión moderna, este material que tiene estas condiciones lamentablemente no tan favorables entra a tallar, pero se requiere para poder asegurar alguna serie de condiciones especialmente relacionadas con la impermeabilidad y con la estabilidad misma de la mezcla, ¿no? Fíjense, este es un esquema de la empresa Sharon Davis Design, que junto con otras empresas, ¿no? Fueron muchas empresas, trabajaron en el proyecto del hospital de la primera foto, Vallalpata. ¿No? Fíjense en qué consistió la obra, ¿sí? En este caso, reemplazaron las maderas por encofrados metálicos, ¿no? Son encofrados de los que se usan para nuestras obras de construcción. No sé si ven por aquí una mezcladora, ¿no? Para asegurar la homogeneidad de la mezcla de los materiales. En este caso, decidieron por poner 6% de cemento en ese paquete de dosificación, utilizaron una arcilla que en el sitio estaba disponible por montones y que cumplía con las condiciones y con las curvas granulométricas que hay por ahora en la literatura y que permiten tener un material adecuadamente preparado, ¿no? Y luego, no sé si ven por aquí, están las barras de acero, ¿no? Unas barras de acero que suelen estar en ese orden, 3/8, media, ¿no? Entre 30, 90 centímetros de separación, según algunas normas. Ya vamos a ver más adelante que hay algunas normas. Y los dinteles se resuelven con elementos de concreto, ¿no? Con elementos de concreto que nuevamente nos empiezan a poner la cara un poco triste, porque si estábamos en un ideal de sostenibilidad, empezamos luego a recurrir al material tradicional, pero yo creo, esa es una opinión personal, yo creo que el futuro podría estar por ahí, en la combinación del tapial con el concreto reforzado o con otros materiales, me parece, ¿no? Para que tengan números, porque les prometí a mis alumnos de DES y de concreto que les iba a dar números para sus negocios, ¿no? Aquí hay algunos números. El Hospital Vallalpata construyó 4.500 metros cuadrados de área techada y el valor de la construcción con una firma constructora involucrada fue de $645 el metro cuadrado, costo total, ¿no? No es costo directo, es costo total. Ese es un poco el monto en el que están los números de este tipo de construcción. Esta es una escuela, la escuela Horace School en Ghana. Es una escuela hecha por un grupo de alumnos, así como ustedes, voluntarios, que fueron a un lugar a pasar un verano, ¿no? 3 meses, bueno, en realidad fueron 60 días de trabajo, y que juntos con la comunidad construyeron estos 45 metros o 50, 65 metros cuadrados de un aula para 25 alumnos y entre todos los gastos que se hicieron, pues el resultado fue $80 el metro cuadrado. Esto no fue una empresa constructora, esto fue voluntariado, ¿no? Voluntariado. Ven que aquí no solamente han involucrado el tapial y el concreto, sino que también ha traído la madera, que está siendo utilizada en diferentes partes del envolvente, y algunos dispositivos metálicos para conectar la madera, ¿no? con el concreto y la madera entre sí. Esta es una vivienda o house construida después del huracán Odín, que azotó especialmente una ciudad muy pequeña en México en el año 2014, si no me equivoco. Y es un grupo, es una iniciativa de 100 viviendas que luego creció a más. Ahí están viendo solamente un bloque de la vivienda. Luego viene, no sé si ven un tanque elevado, debajo de ese tanque elevado hay un baño, ¿no? Y una cocina, la zona húmeda está ahí. Y por acá no se ve, pero esta pared pertenece a otra zona de la vivienda, ¿no? Es una vivienda como en U, ¿no? En la zona más pobre de
de este estado mexicano, ¿no? Vientos de 220 kilómetros por hora se trajeron abajo sus casas de madera y se quedaron sin vivienda, ¿no? Como ven, O House tiene aproximadamente 50 metros cuadrados. Aquí hubo comunidad, o sea, gente trabajando con parte de la mano de obra. También hubo un grupo de ingenieros, así que es como una mezcla entre estos dos, y el costo por metro cuadrado está aproximadamente en $190 el metro cuadrado. Muy bien, ya les conté lo del hospital, así que nos vamos, quedan 5 minutos, así que fui muy malo para distribuir el tiempo. Parte número 3, las oportunidades y los retos. Ese mapa nos dice dónde hay uso de la tierra como material de construcción. Y como ven, en nuestro planeta está en una gran parte de él, ¿no? Lo que está en amarillo es un cruce de dónde se usa y dónde hay una zona sísmica importante, ¿no? Estas son las viviendas que actualmente tenemos en nuestro país, ¿no? El tapial es parte de nuestra cultura constructiva. Esta es una vivienda típica en Lamas, en San Martín. Ahí abajo había puesto un link con la esperanza de que íbamos a entrar a Google Maps a ver en este momento más o menos cómo estaban las casas, y las casas siguen siendo de tapial. Ya no en el porcentaje tan importante como hace unos años. En el 2005, el porcentaje de casas de tapial era 80% de toda la comunidad basada en ese material, ¿no? No tengo los costos precisos de esta vivienda, pero según algunas investigaciones que he encontrado, el número es 250 soles el metro cuadrado, ¿sí? Según algunas investigaciones. No estoy seguro de ese número, me parece un poco alto, sinceramente. Me parece que es mucho más bajo que eso. Bueno, esta es una pregunta, ¿no? ¿Esta infraestructura es una solución para nuestros problemas sociales? ¿No? Y aquí podríamos abrir una discusión muy grande, pero lo voy a dejar como pregunta porque no quisiera que nos fuéramos con la idea de que esto es algo extremadamente caro, ¿no? Si lo comparamos con el costo de metro cuadrado con el que se vende en nuestras edificaciones, ¿ustedes saben cuánto está el metro cuadrado en Piura? ¿Estamos hablando de cuánto? Bueno, es algo de 850, 900, un promedio, ¿no? Dólares el metro cuadrado. Y aquí tenemos $645 el metro cuadrado. O sea, relativamente hablando, comparado con la construcción tradicional, está más barato. Pero como les digo aquí, necesitamos investigar, ¿no? Necesitamos investigar porque el costo también implica saber qué va a suceder en los próximos años. ¿Cuál es el beneficio de esos elementos de concreto, ¿no? Para poder asegurar la integridad de la estructura. ¿Cuál es el beneficio del cemento, de ese 6% de cemento que han adicionado en el tapial, a pesar de que el cemento tiene sus cons, ¿no? Sus cosas negativas, dentro de un sistema muy sustentable, pero que podría llegar a tener una durabilidad de largo plazo y un mantenimiento mucho más bajo que el de una vivienda de ese estilo? Entonces, decir aquí que esto no es económico es algo que todavía necesita reflexión, ¿no? Fíjense, este es un paper después del terremoto que hubo en Nueva Zelanda, y aquí hay dos cosas. Aquí a la derecha, fíjense, dice para las edificaciones no reforzadas de tapial. Bueno, vamos a decir que tapial es igual a Ramet Earth, ¿no? Que es la palabra en inglés, aunque aquí abajo nos aclaran, ¿no? Que Ramet Earth es un suelo estabilizado con cemento fuertemente compactado, ¿no? Lo que dice aquí es que las viviendas no reforzadas se comportaron bien, ¿no? Y las viviendas reforzadas, con la norma que tienen bastante avanzada, también se comportaron bien, ¿no? En este caso,
Nueva Zelanda tiene evidencia de que su forma de hacer tapial sin refuerzo y con refuerzo ha funcionado bien a los terrenos, ¿no? Esta es una lista de las diferentes normas que hay en el mundo para tapial reforzado en zonas sísmicas, en algunos casos, perdón, reforzado y no reforzado, ¿no? Y muchas de ellas comparten más o menos los mismos criterios, ¿no? No más de un piso, muros de 40 centímetros de espesor y hay una serie de dispositivos y de recomendaciones que seguramente con el tiempo podríamos explicarlas, pero ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Vamos a hablar ahora de nuestra construcción y aquí viene otra vez la pregunta, ¿no? ¿Tenemos edificaciones resilientes en nuestro país? Si se dan cuenta, en la figura de la izquierda, la vivienda tiene una serie de fisuras producto de la contracción por secado, ¿no? Si hay un exceso de arcilla, podríamos tener unos efectos negativos y al parecer no hemos sido tan buenos para poder desarrollar esta técnica apropiadamente, ¿no? Porque si recorren Lamas con Google Maps y activan el Street View para ver las imágenes reales, van a encontrar un montón, no todas, pero la gran mayoría de viviendas que van a encontrar en los alrededores del centro de la ciudad son viviendas que están definidas por esta falla de contracción por secado. Entonces, no hay terremoto y empezamos a tener problemas, ¿no? Otro gran problema es la esbeltez de los muros. Fíjense cómo es que se construyen estos muros de más de 6 metros de altura, ¿no? Que podrían volcarse fácilmente frente a un movimiento sísmico y efectivamente así sucedió en el año 2005, ¿no? Aquí hay un reporte del ingeniero Alba sobre las características de estos muros, ¿no? Tapiales de 1,90 m por 1 metro que no fueron adecuadamente construidos, ¿no? Que tuvieron fallas en los encuentros de las esquinas, que es una zona muy susceptible, donde habría que también investigar cómo lograr que estos elementos se unan adecuadamente. En el trabajo hecho en el 2013, con el tapial no tradicional, perdón, con el tapial tradicional, se reporta que en estas esquinas se colocan algunos elementos de madera, ¿no? Algunas ramas, algunos componentes, perdón, de madera, que intentan ser un refuerzo y de unir el tapial, ¿no? En otros papers se reporta que en esa esquina algunos maestros constructores deciden hacer moldes en L para tratar de que haya monolitismo, entre comillas, pero ahí hay muchas cosas que investigar, ¿no? Las aberturas también, fíjense, son un punto vulnerable para el tapial tradicional. Y ahí es donde podría venir otra vez la pregunta del concreto, ¿no? Una estructura que resuelve los vanos con concreto podría solucionar esto y por lo tanto empieza a ponerse más interesante la pregunta de si es económico o no, ¿no? Porque tener esta estructura así de dañada hace que toda la inversión que hayamos tenido al inicio o gran parte de la inversión se pierda, ¿no? Bueno, para ir cerrando, este es un manual, ojalá lo puedan visitar luego, desarrollado entre Censico y la Católica para las construcciones de tierra en general, y ahí pueden ver algunas cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo, que los vanos no pasen de la tercera parte de la longitud de las paredes, que el espesor de las paredes sea mayor a 40 centímetros, ¿no? Que la altura de las paredes sea menor a 6 veces el espesor de las paredes, o sea, 2,40 centímetros, ¿no? Y así una serie de requisitos que vuelven y aparecen en nuestra norma, ¿no? Tenemos, por si acaso, una norma, y ese es un orgullo peruano, ¿no? Tenemos una norma nacional de estructuras de tierra reforzada, ¿no? Y ahí van a encontrar una serie de condiciones geométricas como las que están viendo ahí, nuevamente un cuidado por las aberturas, por la esbeltez, por la necesidad de que los muros colaboren entre sí en dos direcciones para que de alguna manera haya una restricción al volteo, eh, y algunas indicaciones, ¿no? De cómo reforzarlos con geomallas, con elementos introducidos dentro del muro. Algunos son naturales, como la caña de Guayaquil, o artificiales, como el acero, etc. Y finalmente,
una de las cosas más fuertes que está logrando motivar la industria del tapial fuera del Perú es este tema. Aquí no puse el nombre de la empresa, lamentablemente no puedo ponerlo, pero lo que averigüé gracias a un amigo es que en Estados Unidos la empresa que desarrolla una de las empresas que desarrolla el tapial a un nivel top, ¿no? Lo vende a $4.000 el metro cuadrado de construcción. Y es una empresa que cada año está desarrollándose más desde el punto de vista del negocio. Y su principal argumento para convencer a sus clientes respecto a la compra, además de la resiliencia que hemos visto, además del tema de salud que vamos a ver más adelante, es la sostenibilidad. Y eso es un motivo muy importante para un grupo de personas que no es la gran mayoría, pero que está interesada en sacar adelante este reto que tenemos con un planeta al que debemos cuidar, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del tapial, ¿no? Si ven aquí estas barras en marrón, RE, Ramen Earth, nos indican dos metas, ¿no? Valga la redundancia, dos indicadores, ¿no? En la barra o en el gráfico de la izquierda es un indicador conocido como Global Warming y en la parte derecha es el EE, ¿no? O la energía embebida en el sistema. Y como ven, en esta comparación, que por cierto es una comparación con los ladrillos de arcilla o con los ladrillos de concreto, el tapial gana rápidamente, ¿no? Ojo que este tapial es el tapial tradicional, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de esa gráfica con el tapial moderno? Ahí hay muchas cosas que investigar, ¿no? Como ven, el ciclo de vida del tapial es casi perfecto, ¿no? Uno puede terminar reciclando el tapial tradicional. Uno puede terminar reciclando y volviendo a construir con lo mismo que tenía hace unos años, ¿no? En Perú, muchas instituciones están haciendo justamente eso, ¿no? Sobre todo en rehabilitación, ¿no? Hay algunos casos en Tarma, por ejemplo, de haciendas que están siendo refaccionadas y lo que hacen es demoler los muros antiguos y con esa misma tierra y un poco de tierra nueva, hacen los muros nuevos y el ciclo se completa. Muy bien, en temas de salud, el confort térmico es una gran ventaja. Estar dentro de una vivienda tapial en el verano o en el invierno es mucho mejor en comparación con otras materiales. Sobre los virus y las partículas contaminantes, aquí hay una gran interrogante, ¿no? En COVID, muchas investigaciones llegaron a una conclusión que lamentablemente el sector salud la tomó bastante tarde, pero era que las partículas de COVID, aunque muy pequeñas, podían viajar en el aire, ¿no? Nos hicieron gastar durante mucho tiempo un montón de dinero en alcohol y en gel, ¿no? Y resulta que el principal problema estaba en la calidad del aire, que lo que teníamos que hacer prioritariamente era mejorar el nivel de aire o de circulación de aire en nuestras habitaciones. En términos sencillos, mejorar la ventilación. Pero aquí hay un problema. En este momento, cuando decimos mejorar la ventilación, nuestra respuesta simple es hay que poner ventilación cruzada y ya está, ¿no? Cuando alguien pregunta en un proyecto de ingeniería, de arquitectura, oye, ¿mi casa va a ser ventilada? No te preocupes porque la ventilación cruzada lo resuelve. Eso, si lo ponemos en un laboratorio de dinámica de fluidos computacional, como lo ha hecho el MIT, esa foto es sacada del MIT, no es tan sencillo como la ventilación cruzada y nada más. Y ahí el tapial tradicional tiene un reto. Otra vez, creo que el tapial moderno va a ayudarlo. ¿Por qué? Porque con el tapial tradicional, la dimensión de las ventanas no es tan grande y la posición de las ventanas tampoco se puede distribuir en cualquier lugar, ¿no? Y ahí resulta que hay una clave para poder determinar si la estructura así como está o la distribución arquitectónica así como está
va a permitir que el aire del exterior fluya adecuadamente y salga para botar los virus de COVID, de las paperas, de la influenza o las partículas contaminantes, que no sé si saben, son uno de los más grandes problemas y consecuencias del cambio climático. Ahí hay otra historia que contar en algún momento. Finalmente, el confort lumínico, ¿no? Otra vez, ¿no? Las ventanas, lamentablemente, del tapial tradicional son muy pequeñas. Esta es una investigación hecha en Huamachuco, ¿no? Con muchas viviendas de tapial, y estas viviendas no cumplieron con los mínimos de la norma, que por cierto, nuestras normas en temas de ventilación y en temas de luminosidad y en otros temas están bastante desactualizadas, extremadamente desactualizadas, pero bueno, comparándolas con las normas actuales, esto no cumple, pero hay una, según el autor de esta investigación, si trabajamos con las normas nuevas, podríamos tener mejores resultados. Finalmente, disculpen que me pasé 10 minutos, este es el grupo de investigación que les comenté al comienzo. Estamos con mucha ilusión de poder trabajar al respecto y sacar adelante varias de las preguntas y de las muchas otras preguntas que seguramente encontraremos cuando sigamos estudiando este material tan interesante. Bueno, disculpen el tiempo, pero así fue. No sé si tienen alguna duda